jóvenes, estos ya estamos en vivo y en directo. Esta es la clase de conceptos de IPv6. En la parte uno, el concepto teórico que tenemos para revisar. Tenemos una pequeña agenda, jóvenes, donde se supone que pues vamos a hablar de un nuevo protocolo que se llama el protocolo IP versión 6. Vamos a hablar de algunos conceptos de direccionamiento, de la gestión de las direcciones, de los mecanismos de migración, de los mismos procedimientos de routing que hemos estado manejando, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña parada para unas preguntas y después de eso hacemos un concepto práctico. Vamos a ver entonces, pues el protocolo IP versión 6 sale puntualmente por una extrema necesidad que tenemos todos nosotros en este caso, por una serie de cosas y de situaciones que sucedieron en el mundo. En primera instancia podemos decir que de lo que se está hablando es de un agotamiento de direcciones, que en este caso pues ya sucedió con IPv4 y que ya hoy por hoy, ¿sí? Esa gran cantidad de direcciones que en ese momento se decía, ya hoy están consumidas, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos que ya lo que se había asignado de IPv4 está ya demasiado, o sea, ya no está en manos de los humanos. Este es el mapa, un mapa más o menos aproximado de lo que sucedía en 1993 entre IPv4 con respecto a su consumo. Después, por ejemplo, unos 7 años después, se comenzó a notar, digamos que un consumo exponencial por la parte del direccionamiento. Finalmente, pues podemos decir nosotros, ¿sí?, que ya muy al final, muy tiempo después, comienzan a solicitarse mucho más bloques de direccionamiento en IPv4 para que ya en el 2009, en un lapso mucho más corto de tiempo, la curva de crecimiento que estaba entregando esta situación era demasiado alta, ¿sí? En este caso. Entonces aquí pueden ustedes notar que desde ese punto de vista, ¿sí?, los espacios libres disponibles eran bastante pocos. Miren que esto fue hecho en el 2009. Prácticamente para el 2013-2014 este mapa ya era completamente naval. A hoy ya no hay nada. Digamos que la motivación que está puntualmente ahorita, se los voy a decir, es como lo que está pasando ahora, fue impulsado por el excesivo consumo y la excesiva aparición de muchos dispositivos que están requiriendo en ese sentido la identificación de un host. Entonces ya todo lo que estaban haciendo no nacía bajo IPv4, tiene que nacer necesariamente bajo IPv6. Entonces, y otra de las cosas que también Pues puntualmente, ahí ya lo señor, está explicando, Lena. perdón, ¿será que cerramos el micrófono? Entonces, puntualmente, otra de las situaciones que en este caso sucedió fue que el protocolo IPv6, ¿sí?, digamos que fue más que todo impulsado en el mundo por la aparición también de millones de usuarios. Y es como lo que está, vuelvo y repito, como lo que está pasando ahora. Eso lo impulsó la China y el bloque oriental. Todos ellos, absolutamente todos ellos, estaban súper interesados por su filosofía, por su cuestión de consumo, de que es desmesurado, de que se tenían que tener identificaciones. A ver, les voy a echar a ustedes de pronto, es contarles un hecho, no es echarles un cuento. Por ejemplo, la compañía de celulares promedio mediana que existe en China, que creo que es estatal, tiene aproximadamente 300 millones de usuarios. Entonces, pues estamos hablando de una compañía que tiene 300 millones de usuarios. ¿Cuántos millones de usuarios potencialmente pues tiene la compañía más grande que tiene ese mismo servicio aquí en Colombia? Entonces, estamos hablando de una compañía que sobrepasa un poquito más allá de los 40 millones de usuarios. Ya, o los 30 millones de usuarios, podríamos decir. Entonces, pues es que estamos hablando de algo colosal. Es una de las compañías que hay allá. Es más, hay más compañías que precisamente prestan ese servicio. Entonces, ahora estamos hablando de países en los cuales la densidad poblacional es mucho más alta que acá. Por ejemplo, la ubicación, la ubicación de personas en este caso, ¿sí?, puntualmente hablando, ¿sí?, en los espacios por allá es muy diferente que por acá. El espacio es mucho más reducido, ¿sí?
Ahora, Patri, la situación es, que en ese caso, ¿sí? Tenemos también tecnologías que hacen que supuestamente se lleven desde ese punto de vista también, digamos, como la iniciativa de tener que hacer a la gente consumir direcciones o host. Entonces, cada quien de pronto se ubicó en sus casas a consumir IP realmente. De hecho, podríamos decir que pues allá se consume IP como consumir arroz, que no es lo mismo que acá porque nosotros tenemos una cultura muy diferente. ¿Ya? El crecimiento de la población no es que de pronto haya sido en este caso otro de los factores, es uno de esos factores puntualmente hablando, y de hecho pues por ejemplo en el 2005 se estimaba que en el mundo había 973 millones de usuarios, ¿sí? Pero es que estamos hablando del 2005, ya estamos en el 2020. ¿Cuántos millones de usuarios pueden existir ahorita en el mundo? Son muchos más. Y la curva de crecimiento es exponencial. Entonces no podemos decir que es doblar la curva, posiblemente es cuadriplicar o quintuplicar esa curva, ¿sí? ¿Por qué se puede decir eso? Porque es que también salió un concepto, digamos que convergente de usuarios, que es el de usuario móvil, desde ese punto de vista, ¿sí? Ya, entonces donde por ejemplo podemos decir que ya hay más de 1 billón de teléfonos móviles y mucho más en ese sentido habilitados todos, digamos que al mismo tiempo, porque ya es que el teléfono móvil ya no es teléfono móvil, sino porta un sistema operativo. Entonces, partan de un hecho. Un teléfono móvil que carga en su estructura un stack de TCP/IP es un potencial host que coloca una dirección IP. Ahora, muestren también otra de las facetas de esto, que de pronto en un concepto convergente, hoy en día se está hablando mucho de la idea de lo que es el Internet de las Cosas, la conjunción de todos estos sistemas en un concepto mucho más grande que se llama Smart City, nos va a llevar precisamente a consumir muchísimo más eso. Entonces, la industria del transporte, la electrónica de consumo, los estamentos que sostienen, por ejemplo, en un momento específico, el modus vivendi del ser humano, por ejemplo, por decirlo así, los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios de negocios, los servicios de gobernanza, están básicamente llevándonos a converger mucho más, en este caso, alrededor de una sola cosa, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen ustedes, para que noten un poquito, ¿sí? Con una pequeña gráfica, cómo se manejó precisamente el concepto del espacio y el desdoblamiento de IP versión 6. Nosotros en IP versión 6 estamos hablando de una estructura de dirección que tiene 128 bits en este caso. Y obviamente pues se dice que es como coger o sea, podría decirse que asignar una dirección IP versión 6 por grano de arena. Entonces uno tendría que calcular, por ejemplo, cuántos granos de arena se podrían requerir para usar todas las direcciones de IP versión 6. Entonces, si eso que están allí viendo es un grano de arena, es como de pronto llegar a imaginar que la Tierra, todo el planeta Tierra, es un contenedor y habría que llenarla de arena. Entonces es más o menos algo como esa situación, ¿sí? Otras personas dicen que, por ejemplo, se puede comparar con la cantidad de células que actualmente tienen los seres humanos en la Tierra, ¿sí? Pero les voy a contar una cosa, más o menos lo mismo se contaba o se decía de IPv4 en su buen tiempo y se acotó. Entonces, de hecho, pues esas son cosas que han pasado. Ahora, otra de las situaciones son la escalabilidad de las redes para las futuras demandas. Si alguien quiere diseñar una red hoy en día y hacerle gestión, en lo primero que tiene que pensar es en el tamaño y en la recursividad para implementarla. Entonces, y en la facilidad. A ver, de pronto la gente pensará, no, pero es que IPv4 tiene 32 bits, mientras que IPv6 tiene 128 bits. ¿Por qué va a ser más fácil? De hecho, montar una red en IPv6 es muchísimo más fácil que montarla en IPv4. De considerar, vuelvo a advertir lo siguiente, los mecanismos de soporte y de apoyo que tiene IPv6 son mucho más extensos, en este caso, a los que tiene actualmente IPv4. Ahora, otra de las cosas que no pasa dentro de IPv4 es que pues se está manejando un modelo muy diferente de comportamiento y de trabajo con respecto a IPv6. En IPv4 se tiene un concepto que se llama DHCP y NAT, ¿cierto?
mientras que obviamente en IPv6 no se usa particularmente el NAT. El DHCP sí, es uno de los mecanismos de configuración dinámica que se pueden estar trabajando, pero digamos que IPv4 muere puntualmente con el uso, muere allí con su uso, en este caso, muere allí con su uso, en ese caso, de estos dos servicios. IPv6 no hace uso del DHCP porque específicamente hablando usa o funciona un modelo extremo a extremo, mientras que IPv4 no. Bueno, aquí tenemos más o menos una comparativa de lo que es precisamente IPv4 con respecto a IPv6 en su tamaño de direcciones, ¿cierto? Entonces, acá es donde, por ejemplo, pues alguien mencionaba también que uno puede tener más o menos, ¿sí? Que por cada átomo que se tenga una persona sobre la Tierra, cada átomo no es ni siquiera una célula, ¿sí? Se le podrían asignar 7 únicas direcciones con algo de economía. O sea, 7 por 10 a la 27 átomos por humano por 6.5 billones. Pero vuelvo y repito, lo mismo se decía de IPv4. Aquí tenemos para que ustedes denoten un poquito algunas características que tiene IPv6. Las que primero vamos a mencionar son, por ejemplo, la extensión del direccionamiento. O sea, hay una cosa que permite, por ejemplo, tener mucho más flexibilidad, mucho mejor manejo global, un concepto que se llama agregación, un concepto que se llama multihoming, un concepto que se llama autoconfiguración, que es mucho más rápido para lograr una dirección de host en este caso. Y pues se dice que supuestamente el protocolo IPv6 es un concepto plug and play. Además de que no existe eso, en este caso el concepto del NAT, y la renumeración es una de las cosas con las cuales acá se puede, digamos que contar como ventaja. Acá, por ejemplo, también podríamos mencionar lo que es mandatario, lo que es dispuesto en este caso, por cuenta de lo que es el manejo de la seguridad. IPsec es la pila que en ese sentido podría decirse que está inmediatamente instanciada en el uso de la seguridad para IPv6, no tanto en IPv4. Ahora, hay críticos en este punto, porque hay gente que dice que tanto IPv6 como IPv4 están en igualdad de condiciones. Y yo de pronto particularmente podría decir que sí. IPv4 e IPv6 podrían decirse que tienen el mismo aspecto funcional para el manejo de la seguridad, solo que IPv6 ya exige montar seguridad. Bueno, una de las cosas fundamentales que lo lleva a uno a pensar es en la simpleza que maneja IPv6, en este caso. IPv6, por ejemplo, maneja en el concepto del header unas situaciones un poco menos complejas. O sea, muchas personas pensarán que porque son 128 bits, en este caso, como pueden apreciar, este es el header de IPv4, comparado con respecto al header de IPv6, fíjense que la cantidad de campos es menor. Entonces, el asunto es que el manejo como tal que tiene esto es mucho más eficiente entre uno y otro, ¿ya? Desde ese punto de vista. Sí, en ese caso. Bueno, otra de las cosas que también hay de pronto en ese sentido, ¿sí? Es que el servicio de direccionamiento que está manejando, por ejemplo, IPv6 con respecto a IPv4 es que él no maneja broadcast, ¿sí? Por ejemplo, esa es de las cosas que desaparecen, que más adelante estaremos mencionando, además de que el concepto de checksum no se está implicando en el manejo de IPv6. IPv6 no tiene realmente checksums, ¿sí? En tanto que IPv4 sí. Bueno, sobre los conceptos de las transiciones, ¿cierto? Las transiciones, en este caso, ¿qué son? ¿Y qué van a hacer para nosotros de aquí en adelante? Lo que pasa es que se dice que se vive en un modelo de trabajo en donde los puntuales usos del protocolo IPv4 todavía son remanentes. O sea,
¿Quién hasta el momento puede decir, no, es que yo voy a coger la red y voy a coger todos los servicios que tenía sobre IPv4, los voy a montar sobre IPv6 porque es que ya tocó? Otra de las situaciones es que los niveles de inversión que hay soportados sobre IPv4, pues todavía hay que sacarles una cosa que se llama, y aplicar una cosa que se llama la tasa de retorno. Esa es una situación bastante fuerte de mirar, ¿ya? Porque eso lleva a pensar dos cosas. No, bueno, o nos volvemos nativos de IPv6, o sencillamente nos volvemos, en este caso, ¿sí? Interactuantes entre los dos protocolos. Entonces, creo que la decisión más salomónica que uno puede montar acá es que ambos sistemas se mantengan. Entonces, ¿lo que quiere decir? Yo puedo tener una red en IPv4 y una red en IPv6 mientras dura la transición, que es la palabra que hay que usar ahora. Porque no podemos decir que es que vamos a coger un protocolo y vamos a quitarlo para montar otro, ¿sí? Porque pues precisamente existen todavía aplicaciones que fundamentalmente solo funcionan en IPv4. Entonces tocaría que modificar arquitecturalmente muchas de esas cosas, puntualmente hablando. ¿Listo? Bueno, aquí hay una comparativa en cuanto a lo que es el manejo de formatos. Por el manejo de formatos podemos decir en ese caso que pues los campos de IPv4 con respecto a IPv6 pues tienen unas fuertes diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Las diferencias son que pues mientras que el uno tiene una división de campos por 8 bits, el otro tiene una dirección de campos por 16 bits. La forma de separar cada uno de esos campos entre el uno y el otro varía, mientras que en IPv4 es por puntos, en IPv6 es separado por un colon o el símbolo de 2 puntos, en este caso. En tanto, pues que hasta la forma de numerar las direcciones cambia en ambos lados. Por ejemplo, un número en IPv4, ¿sí?, se considera representado en un campo por la notación decimal, ¿cierto? Y ese valor yo lo puedo especificar con 8 bits con valores que están entre 0 y 255. Esa es la situación. Mientras que en IPv6, ¿sí?, yo tengo 16 bits, ¿sí?, para representar números, en donde cada uno de esos números yo no uso la notación decimal, uso la notación hexagesimal. Y en ese caso yo puedo ir desde el 0000 al FFFF, ¿sí? Entonces ese sería el valor más grande desde ese punto de vista. O sea, yo no puedo decir, es que ¿a qué equivale FFFFFF? No, ese es el valor. Entonces hay que comenzar a cambiar el sofisma de pensamiento, porque eso ya no se llamaría octeto, se llamaría hexteto en este caso. ¿Listo? Bueno, hablemos sobre lo que es el direccionamiento, que es lo que de pronto nos va a llevar a trabajar un poquito sobre este protocolo. Si notan un poquito, pues las direcciones son un poco más largas. Sí, las cosas hay que decirlas. Si anteriormente nos daba pereza, nos quedaba duro aprendernos una dirección de 4 con 4 bloques de números, ahorita estos tienen 8 y cada uno tiene 16 bits. Bueno, la situación es cultural, también podría decirlo yo, pero pues obviamente esto tiene algún manejo cuando, por ejemplo, pues, oh Dios, las direcciones están concebidas o determinadas con valores de 0. O sea, eso permite hacer manejos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque las reglas de representación comienzan a incidir aquí. Por ejemplo, esa primera dirección que estoy señalando acá arriba, ¿sí?, que es la 1080, 0, 0, 0, 8, 800, 200C, 417A, es una dirección que está explícitamente escrita de forma completa. ¿Cómo se puede escribir? Pues supuestamente yo puedo usar valores que a mí me permitan aglutinar ceros sucesivos. Yo puedo aglutinar ceros sucesivos en una dirección de estas una sola vez, como lo están viendo, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo cogí estos 3 ceros que están acá y los volví este valor. O sea, ¿qué estoy escribiendo finalmente? Estoy escribiendo 1080, 8, 800, 200C, 417A, ¿sí?, en este caso. O sea, esto que está acá es equivalente a esto que está acá. ¿Por qué? Porque este valor que está aquí está resumido. Eso es un punto, o mejor dicho, esto es un esquema con el cual uno puede, en ese caso, hacer una representación continua de varios ceros. Por ejemplo, en la siguiente dirección está pasando básicamente lo mismo. Toda esta dirección prácticamente podría decirse que se comprime.
¿En cuántos términos? En el primero y en el último, sabiendo que, obviamente, ¿cuántos campos tienen que haber intermedios? Pues 6. ¿Cuántos ceros tienen que haber? Pues 6. Pues entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, eso fue... Señor. Profe, una pregunta. Ajá. Eh, eh, digamos que usted nos da una acción, ¿cierto? ¿Uno cómo sabe cuántos cero hay dependiendo de los factores que faltan, de los espacios? Bueno, me voy a salir de la presentación y te voy a mostrar esto en un tablero. ¿Te parece? Bueno, pues mira, Bueno, préstame atención. Entonces, aquí, mira lo que voy a hacer. Eso es lo que necesito, que pregunten. Mira, supongamos que dame cualquier dirección. Dame un segundito que termine de cargar esto. Bueno, esto es una receta que estaba haciendo. Deberían de tomarle una fotico, ¿no? Bueno, pero bueno. Borremos esta cosa. Eso es así, lo mismo que en el tablero, ¿no? O sea, allá en el salón. Si no borramos, ahí se quedaron las cosas. Bueno, dame un segundo. Esto es parte de los avatares de la clase. ¿Sí? Esta es una aplicación que no... Profe, Señor, profe, mientras borra, cuénteme, es que me quedó una duda en la parte de la transición. cuénteme. O sea, Señor. Hable, ¿qué hable. nos va a decir a las empresas? Entendí el tema de la persona de la inversión y el retorno que todavía no se ha cuadrado, Sí. pero ¿quién nos va a decir en qué tiempo necesitamos empezar a movernos a IPv6? Te lo voy a decir, las demandas del mercado, las demandas de servicios, las demandas de aplicación. Lo que pasa es que Colombia podría decirse que está todavía muy, pero muy en pañales en esta situación, pero en el mundo no. Ya hay partes donde en ese sentido, pues por decirlo en esos términos, ya en muchas partes, ¿sí? Nosotros ya tenemos, digamos que, para decirlo en esos términos, ya hay gente que ya no trabaja en IPv4, ya solamente están trabajando en IPv6, en este caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Pero Europa, Estados Unidos, pero Asia, pero nosotros todavía. Yo aún mis datacentros en la nube están en IPv4, los balanceadores, las máquinas. y te digo una cosa, deberías de irte preocupando por eso. Ok. ¿Por qué? Porque en cualquier momento tendrás que saltar. Y lastimosamente esos cambios tecnológicos, te lo voy a decir de esta manera, por la experiencia que de pronto me ha tocado ver, toca hacerlos en caliente. Entonces, si de pronto tienes aplicaciones o implementaciones que solo funcionan en IPv4, es mejor ir pensando en cambiar. O de pronto ir pensando en migrarlas a una nueva etapa de direccionamiento. ¿Por qué? Porque se supone que hoy en día mínimo los sistemas para estar interoperando e interactuando tienen que ser dual stack. ¿Qué es un sistema dual stack? Mira, yo tengo acá, esta es mi cabeza, ¿cierto? Entonces aquí tengo en mi cabeza una cosa y tengo otra. ¿Ya? Desde ese punto de vista, yo en mi cabeza tengo eso. Entonces es como si yo te dijera a vos, bueno, mira, vos vas a ir a Estados Unidos, por ejemplo, ¿y qué tenés que hacer para ir allá? Pues hombre, me toca pensar en inglés y en español. Y me toca interactuar así. Como puede que, por ejemplo, yo me vaya, por decirlo en esos términos, a ver, supongamos que yo me voy para un país donde supongamos que el idioma de base es el inglés. Entonces yo me voy, por ejemplo, para Alemania. En Alemania, pues, yo no sé hablar alemán, yo sé hablar inglés. Entonces, desde ese punto de vista, probablemente el alemán hable inglés y hable alemán. Entonces yo hablo español y hablo inglés. ¿En qué me voy a entender con el alemán? En inglés. ¿Sí me estás entendiendo? Es como si yo también fuera a un país donde hay español y hay inglés. ¿Cierto? A los que estén hablándome en español les hablo español. A los que me están hablando en inglés les hablo en inglés. La exigencia de los servicios actuales va a llegar a un punto específico en que van a haber redes no solamente dedicadas a soportar ciertas cosas, sino que, por ejemplo, te lo digo de esta manera también,
IPv4 puede ser de pronto la red de transporte inicial, pero la de respaldo de vaca puede ser la de IPv6 en aspectos de seguridad. Lo que pasa es que esa parte no la ha visto la gente todavía ni ha querido verla implementada. Pero si te digo la realidad, si te digo una cosa, es la realidad. Te hice preocupando de una vez. Pues yo la verdad sí te diría lo honesto. Si estás trabajando con servicios, es mejor ir pensando en hacer migraciones y hacerlas paulatinas. ¿Por qué? Porque esto no se puede hacer de la noche a la mañana. No es como llegar y decir, me voy a quitar esta camisa y me voy a poner otra. No, hay que hacerlo de pronto de una forma gradual, lo diría yo. Si de alguna manera pues quieren asesorías con eso, yo con mucho gusto les ayudo en ese caso. Bueno, entonces estamos respondiendo la pregunta que alguien me hizo por allí. Entonces supongamos que yo tengo esta dirección, supongamos, ¿cierto? Con este prefijo. Entonces, esta dirección que está ahí, ¿a qué equivale? ¿A qué es igual? Entonces esta dirección es igual a esta. Pongan cuidado. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que tener ¿cuántos unos? ¿Cuántos ceros? Tengo que tener 1, 2, 3, me falta uno. Esta dirección y esta dirección son iguales. ¿Por qué son iguales? Presten atención. Estos dos puntos que están aquí me están resumiendo estos 5, perdón, ahí falta un 0. Qué pena, me comí un 0. Ahora sí. Estos dos puntos que están aquí me están resumiendo estos 5 ceros que están acá. ¿Por qué son 5 ceros? Presten atención. Porque esos 5 ceros más este campo son 6 campos, 7 campos, 8 campos, ¿cierto? Entonces yo tengo 8 campos completos, en este caso, en donde cada uno de ellos tiene ¿cuántos bits? Tiene 16. ¿Esto a qué tiene que ser igual? A 128. ¿Tienen alguna duda con eso? No, profe, todo claro. O sea, ya lo que de pronto, pues para mencionar de en adelante, no debe hacerse es de pronto encontrar este número o este valor, por ejemplo. ¿Esto qué es algo inválido? Vamos a mirarlo en la diapositiva, que es como más, ya que está dispuesta para eso. Entonces ya entendimos nosotros, por ejemplo, estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, es precisamente esta regla. Fíjate que iba a hablar precisamente de este ejemplo. Este ejemplo que está acá, que está señalado, es un ejemplo inválido, porque esta regla solamente se puede aplicar una sola vez. Entonces, ¿eso qué implica? Que si vos tenés, ¿cuántos campos hay aquí señalados? Tengo 1, 2, 3, 4. Quiere decir que en la dirección falta 4 campos. O sea, yo puedo tener 2 campos acá y 2 campos acá, que es una posibilidad. 3 campos acá y 1 acá, que es otra. Y un campo acá y 3 acá, que es otra. Entonces, ¿cuál de esas direcciones es realmente? Entonces, esto no puede estar doblado. Eso, el resumen de ceros solamente en una dirección puede estar una sola vez. ¿Está claro hasta ahí? No sé si tengan alguna inquietud. Si quieren, pregunten. No hay problema. Hágale. Yo estoy para eso, en este caso. ¿Listo? Listo. Profe, otra que no me ha quedado claro ahí, ¿por qué, digamos, estas de 8 campos también se les puede poner letras, como no como las de 4 que solo son como números? A ver si estamos un poquitico. Mira. ¿Por qué estas direcciones se pueden colocar con letras? Mira, es algo muy sencillo. Voy a salirme de aquí. Nosotros tenemos la numeración hexadecimal, ¿cierto? La numeración hexadecimal, en este caso, ¿cierto? Sí, digamos que está dispuesta entre el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. No sigue el 10, sigue A, B, C, D, E, F. ¿Cuántos valores tenemos aquí? En este caso tenemos 16 valores. ¿Ya? O sea, nosotros no es que estemos usando letras, nosotros estamos usando representaciones
de valores de una base, que es la base 16, en este caso, ¿ya? Nosotros sabemos, ¿sí?, que la base decimal está dispuesta, ¿sí?, ¿desde qué valores? Pues esto tiene el 0, el 1, el 2, el 3, perdón, el 0, el 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa es la base 10. Lo que pasa es que son dos diferentes bases, mientras que esta base que está acá es la base 16, que es la que usa IP versión 6. Esta es la base 10, que usa supuestamente IPv4. Esas son las dos realidades que tenemos aquí, ¿sí? O sea, no es que estemos usando letras. Esta, la A, mejor dicho, ¿a qué equivale la A? La A equivale a 10, B equivale a 11, C equivale a 12, D equivale a 13, E a 14 y F a 15. Ahora, entendamos algo, ¿no? Que eso también es muy básico. ¿Con cuántos bits escribo un valor hexadecimal? Entonces, por ejemplo, voy a escribir el 10. Yo tengo aquí 4 bits. Esto equivale, esto es lo mismo, esto es binario, ¿no? En este caso, ¿sí? Entonces, ¿a qué equivale? Esto equivale a que esto es A en base hexadecimal y esto es 10 en base decimal. O sea, tenemos binarios, hexadecimal y decimal. Por ejemplo, escribamos un valor diferente, el 14. ¿Cómo se escribe 14? En binario se escribe 14 de esta manera. Sería 8, ¿sí? Y 4, este creo que es 14, ¿cierto? Si me corrigen ustedes. ¿Y a qué es igual a este? A 14, pues 14 es igual a la E en hexadecimal y es igual a 14, bueno, mejor dicho, todo eso quiere decir 14, para mí, para mi pensamiento. O sea, esto inicialmente es binario, esto es base 16, esto es base 10. ¿Está claro hasta ahí? Si tienen alguna. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces continuemos. Entonces, no olvidar que pues estamos tratando con una base diferente. Estamos hablando de base 16. Bueno, entonces continuemos con esta parte. Esto ya creo que quedó claro. Entonces, por ejemplo, ahorita sí hablemos de lo que es el cuento y el uso del prefijo. En IPv6, el prefijo es fundamental. ¿Por qué podemos decir que es fundamental? Bueno, podemos decir que supuestamente, en este caso, IPv6 habla de que tengamos en cuenta, digamos que el uso del valor de la definición del tamaño que tiene la máscara, en IPv4, perdón, el valor que tiene en ese caso el tamaño de conteos sucesivos de unos en una máscara. Por ejemplo, esto que está acá, aunque está mal escrito, es más, esto está mal escrito, ¿sí? Esto implica esto, ¿sí? Qué pena con ustedes, eso es un error. Salvemos eso, que nadie se da cuenta, pues nadie me dice, ¿no? Entonces, esto que está acá, que estamos viendo, ¿sí?, puntualmente hablando, implica que aquí en esta dirección de red tenemos 16 bits, ¿sí?, en donde, por ejemplo, aquí podemos decir que aquí hay 8 unos, aquí hay otros 8 unos. Esa suma de esos 8 unos más estos 8 unos nos da este valor. Eso pasa en IPv4. En IPv6 no tenemos concepto de máscara, no hay máscara. Entonces, ¿para qué sirve esto? Entonces esto sirve puntualmente para decir, ah, bueno, yo tengo aquí esta dirección en IPv6 en donde aquí yo tengo 16 bits. Aquí tengo otros 16 bits, son 32. Aquí tengo otros 16 bits, son 48. Aquí tengo otros 16 bits, son 64. Esto que está aquí me define puntualmente es el tamaño binario de la dirección de red. O sea, que yo tengo hasta aquí la red. Esto que está acá solamente es el host. O sea, en ese caso podríamos decir que ese host, o sea, la dirección completa, ¿cuál es? Sería toda esta que está acá, ¿cierto? Y a esto le asociamos cuántos campos que le hacen falta. Ahí le hacen falta 3 campos que están en 0 más este 2, para sumar en total 128 bits. Entonces, por ejemplo, pues otra de las cosas que en ese caso la gente comienza a mencionar, y es cómo se hace para navegar en internet con IPv6. Pues hombre, lo mismo, no pasa nada. Los parsers y los analizadores de URLs pues tienen que ser un poquito, pues tienen que ser modificados. Además, ¿por qué tienen que ser modificados? Porque es que no les van a llegar paquetes
con la misma estructura. Además de que el campo notacional de protocolo no viene diciendo en ese punto IPv4, viene diciendo es IPv6. Entonces, de pronto a la gente le sería embarazoso, pero no. Realmente es lo mismo, porque si lo que vamos a hacer es navegar por estructuras de URLs en las cuales los mismos DNS nos han traducido las direcciones, pues a nadie le va a pasar nada. Le va a pasar es a la persona que puntualmente necesita entender qué hay detrás de lo que marca la misma URL. O sea, en ese caso yo estaría muy de pronto dado a decirles a todos ustedes hoy que deberían de pensar es cómo construir un sistema DNS para esto, en este caso. Mirando otra situación y otro aspecto dentro de esto, están los tipos de direcciones que tenemos en IPv6. Por ejemplo, tenemos nosotros las direcciones, 3 tipos de direcciones. Tenemos el unicast, el multicast y el anycast. En IPv4 se tenía unicast, multicast y broadcast. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que IPv6 no tiene broadcast. Sí, así de sencillo. Entonces, ¿pero por qué no tiene broadcast? No, esa fue una de las mejoras que se quisieron hacerle y se necesitaban en IPv6. ¿Por qué? Porque es que el broadcast realmente, no sabiéndolo controlar, es un gran problema para quien está trabajando a nivel de redes, en este caso. Ahora, yo particularmente, ¿qué les opino? Les opino lo siguiente, pues para mí lo que se hizo en IPv6 fue darle mucha más inteligencia al broadcast y se le denominó multicast. Entonces, digamos que las situaciones son más o menos similares, ¿no? Digamos que ya uno no hace uso excesivo de broadcast, uno hace solo lo necesario para envíos a nivel de multicast, ¿sí? ¿Listo? En IPv6. Bueno, en ese caso, pues podríamos hablar del direccionamiento ya de una vez de unicast. ¿Qué es el direccionamiento de unicast en IPv6? Es lo mismo que sucede en IPv4, es una dirección que supuestamente es única, que pues puede ser globalmente única en ese caso, y tiene que ser en ese sentido enrutada. Digamos que, ¿cómo se puede hacer para que un dispositivo globalmente tome una dirección de estas y la identifique? Bueno, eso va a depender en ese caso de su estructura. Aquí tenemos para ustedes una estructura de lo que es una IPv6, una dirección de estas, con sus 2 campos. Aquí tenemos el campo de red, la porción de red, como pueden apreciar en azul claro, y en color naranja más o menos está el campo de la porción de host. Ambos campos, digamos que de una forma específica, han determinado que tienen 64 bits, aunque esto puede cambiar, porque yo puedo tener campos de red más pequeños o campos de red de host más pequeños también. Entonces, en ese caso, ¿qué involucra? Pues hombre, si yo tengo campos de red más pequeños, eso significa que yo tengo pues una característica de direccionamiento mucho más alta por direcciones de red. ¿Por qué? Porque es que tengo más de 64 bits. Si yo por una dirección de red de 64 bits puedo direccionar 2 a la 64 hosts, ¿sí? ¿Qué podré decir en este caso de una dirección que puede tener, por ejemplo, 2 a la 80? Cuando yo, por ejemplo, el preview estoy manejándolo en 48 bits. O sea, esas son las realidades que presenta esto en este caso. Otra de las cosas fundamentales con las direcciones de unicast global es que, por ejemplo, uno puede sobre ellas tener muchos manejos. Por ejemplo, uno puede integrar las direcciones físicas o direcciones tipo MAC a las direcciones de unicast globales, ¿sí? ¿Cómo lo puede hacer? A través de procedimientos automatizados dentro del mismo protocolo IPv6. Y se pueden hacer de forma dinámica y de forma manual. Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué se necesita para de pronto llegar a todas estas situaciones? No, lo primero que tenemos que hacer nosotros es que para tener direccionamiento IPv6 en una interfaz, es que esa interfaz esté instanciada tanto físicamente como lógicamente. Digamos que puntualmente, si hay donde colocar una dirección de IPv6, pues puede ser en ese sentido siempre a nivel de una interfaz física. Eso sería como el concepto más básico, aunque hoy en día uno puede denominar sistemas y esquemas de networking virtuales en los que ellos asumen direcciones de host en IPv6, en este caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para darle manejo a esta situación, también nosotros tenemos que pensar en la forma en cómo una dirección se puede estructurar, ¿sí? Y las direcciones de IPv6 no se manejan por clases, como se manejan tradicionalmente en IPv4.
Las direcciones en IPv6 se manejan es por jerarquías. Las jerarquías vienen determinadas desde ICANN, que es el organismo mundial que regenta el direccionamiento IP sobre la Tierra en ambos protocolos, y a partir de ella vienen otros niveles. Por ejemplo, están los RIRs, luego vienen los LIRs, luego de los LIRs vienen los ISPs, después de los ISPs vienen los sites, luego supuestamente vienen las subredes, y de ahí para adelante podríamos decir que están los dispositivos que finalmente se conectan a una red. Entonces, fíjense que la jerarquía que eso tiene es bastante grande. Yo podría hablar de un concepto que se llama la profundidad de red. O sea, es como llegar y decir qué tanto recorrido funcional tengo yo desde el prefijo de la red hasta puntualmente el dispositivo que es servido por la dirección IP. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de esa parte cuando hablamos en IPv4, cuando hablamos de manejar una máscara para acomodar redes, hacer subnetting. En IPv6 sucede exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los espacios de direccionamiento y los recorridos binarios son mucho más extensos que los que tiene IPv4. Bueno, entonces, aquí por ejemplo podemos estar viendo que la dirección de red en IPv6 se parte a nivel de lo que es una jerarquía. Entonces, uno la puede conformar básicamente por esas cosas. Pero entonces, miremos un caso puntual. Aquí tenemos una dirección en la cual hemos dicho que el prefijo de enrutamiento global tiene 48 bits. Y se ha determinado que se tengan 16 bits como parte del ID de su red, en este caso, para completar esos 64 bits. Entonces, asumamos que tenemos 48 más 16, 64, independiente de que eso sea. Entonces, pues pensemos que en este caso estamos diciendo que al tener un ID de red de 48 bits, podemos contar con una posibilidad en esa dirección de red de 48 bits con una disposición de 2 a la 16 redes. O sea, en ese caso, por esa site, yo tendría 65.536 subredes separadas, identificadas completamente todas. Fíjense en donde cada una de ellas tiene la posibilidad de contar con un prefijo, perdón, con una identificación de host de 2 a la 64. Entonces, el ID de su red es bien importante de considerar si en ese caso a mí me están entregando un prefijo mucho más pequeño o más pequeño a 64, ¿sí? Porque eso me permite a mí tener una estructura de posibilidades. Entonces, ¿cómo se maneja esa situación? Digamos que yo acá tengo, dentro de esto, ¿sí? Más bien expresada una forma de cómo organizar la red. Fíjense que si fuéramos completamente seguidores de la regla, podríamos decir que esos prefijos son los que hoy en día les entregan a las empresas para que hagan sus direccionamientos. Entonces, ¿pero cómo está estructurado eso? Eso está estructurado de la siguiente forma. Por ejemplo, lo primero que viene para nombrar acá es ICANN. ICANN, por ejemplo, allí entrega varias funcionalidades, entre ellas gestiona el DNS root zone, ¿cierto? Y combina y coordina pues obviamente el espacio de direccionamiento global IP sobre la Tierra, así como el número de sistemas, los números de sistemas autónomos, que son los que le entregan a los RIRs en este caso. ¿Qué es un RIR? Un RIR no es otra cosa que un registro de internet regional. ¿Ya? ¿Qué hace? Pues es un centro o es una instancia de vigilancia y, digámoslo así, de gestión del direccionamiento para la asignación de números que se usan en internet para colocárselos a los recursos en una región en particular en el mundo. Los RIRs están especificados tanto para IPv4 como para IPv6. ¿Cuáles son los RIRs que hay sobre la Tierra? Pues tenemos básicamente 5, y ahí los tienen ustedes notados. En este caso, esto es más de organización. En ese pequeño mapa está, por ejemplo, Afrinic, APNIC, está ARIN, está LACNIC, que es donde nosotros hacemos parte, y está RIPE, que es uno de los, digamos así como proyectos de direccionamiento más grandes por la extensión que tiene que cubrir. ¿Qué hace un LIR? Un LIR es un registro de internet local. O sea, ya dentro de este tipo de instancia, podríamos decir que pues no son grandes, se supone que no son tan grandes como un RIR, pero son ya en ese caso los grandes proveedores de servicios del internet que reciben gestión de direccionamiento de cuenta directa de un RIR. Y luego vienen en ese caso hasta ahí, solamente viene hasta ahí un proveedor de servicios de internet, que es una de esas compañías que sencillamente le ofrece a los usuarios, en ese caso, el acceso. Entonces aquí es donde supuestamente dice uno, ah bueno, esta gente me está vendiendo a mí o alquilando un rango de direcciones con un prefijo 48. O
O sea, cuando a mí me entregan un prefijo 48, me están entregando bastante, muchísimo, ya en este caso. Que era lo que no pasaba con respecto a IPv4. Y luego vienen los sites, que son los clientes de un ISP, que pueden ser usuarios individuales o sencillamente corporaciones, o de pronto pequeños mediadores de venta de servicios para lo que son, por ejemplo en ese caso, ¿sí? La conectividad a nivel de internet, ¿sí? Bueno, en todo caso, pues obviamente aquí tenemos aplicación de estas cosas. Por lo general, ICANN, ¿sí?, asigna a un RIR y a los LIRs unas determinadas extensiones. Por ejemplo, hasta un LIR, uno puede decir que entre el RIR y el LIR hay una dirección, un espacio de direccionamiento de más o menos con un prefijo 23. Quiere decir que para supuestamente llegar a 48, que es hasta donde supuestamente tenemos nosotros los ISPs, en este caso, hay que hacer un recorrido de 25 bits. Luego, ¿para qué? Para componer en ese momento un prefijo 48. O sea, desde ese punto de vista, pues hay muchas posibilidades y pueden haber pasado muchas cosas de organización al haber pasado de un prefijo 23 a un prefijo 25, porque las cosas que se pueden organizar con 25 bits son bastantes, ¿ya? En este caso. Los prefijos de enrutamiento de direccionamiento global, en primera instancia, pues son característicos, convencionalmente empiezan con el valor binario 001, ¿sí? Desde ese punto de vista, y pues llegan hasta un determinado valor. O sea, el valor hexadecimal que uno puede tener para direcciones globales es el 2 o el 3, no tendría uno más en ese caso. Ahora, eso es bastante también, ¿sí?, en este caso. Entonces aquí tienen, por ejemplo, a nivel de muestra, lo que es en ese caso, como pueden apreciar, cómo está construido una dirección IP en versión 6. Aquí tienen, por ejemplo, el prefijo asignado por ICANN a los RIRs y a los LIRs con extensión 23. Aquí tendríamos otra extensión, otra ubicación que de pronto ya directamente la puede tener un LIR. Luego viene el site con 48 en este caso. Y luego viene en ese sentido la cantidad de subredes que se pueden asociar a ese prefijo 48, que son en ese caso con un prefijo 16 que se le suma a ese prefijo 48 para los 64. Y luego viene la identificación del dispositivo que tiene un prefijo 64. Entonces, si sumamos nosotros todas esas cuestiones, tenemos puntualmente ya los 128.000 de una dirección total. Fíjense que aquí no sé, la dirección no sea en este momento no sea segmentada, no sea subneteada, que eso es una de las cosas que tenemos que hacer acá. Bueno, estos son básicamente cosas como para su conocimiento. Importante entender que nosotros teníamos en IPv4, perdón, una dirección que se conocía como la dirección de loopback. La dirección de loopback acá ya no es esa dirección que nosotros montábamos, que supuestamente era la dirección 127.0.0.1, que es la dirección de autohost, sino que ahorita, y que era un rango de direcciones que ocupaba precisamente una red completa en IPv4, que era la red 127.0.0.0. Ahora tenemos nosotros ya supuestamente mucho más, ¿sí?, mucho más libertad con esta situación, ¿sí?, en este caso. Entonces, por decirlo así, nosotros no tendríamos que gastar un bloque completo de direcciones, sino que solamente vamos a usar este valor que estoy acá señalando, 2.1 con prefijo 128. Esa es la dirección nueva de loopback y es única para todos estos sistemas en este caso. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que puntualmente hablando, pues ahí tendríamos otras cosas. Por ejemplo, situaciones bien importantes que tenemos que ver nosotros dentro de un enrutador. Por ejemplo, los servicios de multicast, ¿sí? Si de pronto en un enrutador no notamos que se están cargando los servicios de multicast, pues dígase que IPv6 no existe. ¿Por qué? Porque las máquinas de routing dependen directamente de que esté formalmente montado el concepto del multicast. Si no hay multicast, no hay enrutamiento, no hay manejo de estructuras a nivel de red en IPv6. ¿Listo? Bueno, esto es lo de la dirección no especificada, que esta no es la dirección supuestamente de loopback. Son direcciones que supuestamente se refieren al host mismo y son usadas cuando un dispositivo no conoce su propia dirección. Ahora, ¿por qué se está hablando de todas estas cosas? Porque es que la filosofía de IPv6 cambia, ¿sí? Porque en IPv6, así algo no vaya a funcionar, tiene que tener direccionamiento, ¿sí? En este caso.
La dirección de loopback, como ya mencionamos nosotros, pues es una dirección que será proporcionado a, a IPv6 como una sola dirección. No es como en IPv4, repito, que tiene un bloque de direcciones completo. Hay unas direcciones que son bien especiales, que son las direcciones de enlace local, que tienen el prefijo o el valor FE80 con prefijo 10, en este caso. ¿Para qué se usan estas direcciones? Pues esto es un nuevo concepto de direccionamiento IP, porque estas direcciones solamente se refieren, como mencionan acá, a la forma, bueno, se refieren es a la determinación de estas en el mismo dispositivo cuando ellos en ese caso están trabajando en una red, y esa connotación de esa dirección de red solamente tiene significancia local, o sea, esa dirección no es para rutear. O sea, un reenrutador no reenvía paquetes usando una dirección de enlace local de IPv6, en este caso. No lo hace, ¿sí? Desde ese punto de vista, no son datagramas. Qué pena, son paquetes, que es lo más adecuado en ese caso. Entonces, podríamos mencionar que, digamos, esas direcciones, ¿sí? ¿Cómo aparecen? Podríamos decir que son direcciones que aparecen puntualmente con procesos de configuración automática por el hecho de que haya descubrimiento de vecinos entre dispositivos de enrutamiento, porque haya descubrimiento de routers o, en ese sentido, interactuantes entre los enrutadores, un protocolo de enrutamiento, ¿sí? Este es el rango de direcciones que mencionaba hace un rato, que son bien importantes para los servicios de IPv6, que son las direcciones de multicast. O sea, en IPv6 existe el multicast como una extrema necesidad. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque IPv6 y multicast no es nada, ¿sí? En este caso, un paquete de multicast normalmente tiene una dirección de unicast, una dirección de unicast como su dirección fuente y una dirección de multicast como su dirección destino. Nunca aparece en el paquete una dirección de multicast como dirección fuente, jamás, porque eso no existe. O sea, no se puede ir de muchos a uno, siempre se va desde uno a muchos, en este caso, para que entiendan esa parte. Ahora, de esas direcciones de multicast, por ejemplo, pues tenemos varias. Nosotros ahorita, a lo largo del ejercicio que vayamos a montar, nos vamos a dar cuenta que pues hay varias direcciones de estas que son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque pues nosotros sabemos puntualmente de que los enrutadores viven de servicios de soporte para poder transportar los valores de las direcciones. En este caso, esto es un protocolo que se nutre muchísimo de esos protocolos de soporte. Si no los tiene, es como si no tuviera servicios para montaje del mismo protocolo IPv6. Bueno, ahorita estamos hablando también de la forma en cómo supuestamente podemos ya hacer la gestión del direccionamiento. Entonces, en IPv4, pues puntualmente uno podría decir, yo coloco direcciones estáticas y que por DHCP, hay que por autoconfiguración. En IPv6 hay una, digamos que hay esas tres y otras más. Podríamos decir que hay 4 métodos de asignación de direcciones, en ese caso, valiéndonos del hecho de que los dispositivos les podemos aprovechar su dirección física, que es la dirección tipo MAC. Por ejemplo, está en primera instancia la asignación estática usando manualmente una ID de interfaz, que es la programación manualita que hace cualquiera, en este caso. Está la asignación estática usando una ID de interfaz tipo EWI64, que eso es un procedimiento que precisamente hace uso de la presencia de la dirección física de la tarjeta de red. Está la autoconfiguración sin estado, dinámica, ¿sí? Y está en este caso el DHCP, que también funciona en IPv6, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se supone que vamos a hacer nosotros esto? Esto lo podemos pasar, ¿no? Porque yo podría decir que esto lo podemos hacer directamente ya en el simulador, ¿sí? Desde ese punto de vista. Entonces, digamos que toda esta parte vamos a saltarla a hacer en el simulador y vamos a hacerlo de una forma práctica, ¿sí? Entonces, podríamos decir, vamos a sacar un nuevo ejercicio, vamos a hacer una pequeña red, en este caso, ¿sí? Entonces aquí voy a sacar unos enrutadores, pues cualquiera, y unos pequeños dispositivos. Voy a hacer una red pequeña. Entonces supongamos que yo voy a usar acá, por decirlo así, este 2911, este por aquí, vamos a ponerlo aquí, este otro 2911 por acá, este otro 2911 por aquí, en este caso, ¿cierto? Yo voy a sacar 3 computadores y en este punto voy a colocar uno, voy a colocar por acá otro y por acá voy a colocar otro, ¿cierto? O sea, voy a conectar cuántas redes en total,
Pues hombre, sencillo. De aquí a esta interfaz, pues vamos a colocar una, de esta a esta pues otra, de esta a esta otra, de esta a esta, y de acá, aquí este. Esto es sencillamente un dibujo, ¿no? Esto no es nada del otro mundo, esto es un dibujito, no pasa nada con él. Entonces, listo. Entonces miramos acá y vamos a colocar una segmentación pequeña. Entonces empecemos con este enrutador, empecemos con este que es el 0, este es el 1 y este es el 2. Entonces yo voy a usar para propósitos de rapidez un archivito por aquí, cualquiera txt, en este caso, ¿cierto? Entonces aquí colocamos conf IPv6. Entonces esto es para el día de hoy, ¿no? Que es el 30, perdón, esto será el día, esto es gestión de redes 30/03 del 2020. Listo. Entonces abramos el archivito y entonces hablemos claro, ¿cierto? Entonces voy a coger el router 0. Entonces por aquí voy a escribir router 0, ¿cierto? Entonces si están viendo todos allá, espero que estén viendo, ¿no? Entonces bueno, listo, les agradezco mucho que estén pendientes. Si hay algo que se me esté pasando, pues yo voy a escribir todos estos comandos acá para hacerlo más rápido. Entonces voy a entrar a las interfaces que tiene este dispositivo. Entonces empecemos por la Fast Ethernet, por la Gigabit 00, perdón. Entonces decimos que esta sería la Gigabit, entonces sería Interface Gigabit 0 es la 0. A ver si es la Gigabit 00, sí. Listo, entonces voy a colocar IPv6. Antes de hacer esto, voy a hacer algo. Voy a colocar acá IPv6. Eso es lo que hace que se activen los servicios de direccionamiento dentro de un enrutador. ¿Listo? Entonces aquí sería IPv6. Entonces IPv6 address, ¿cierto? Entonces coloquemos una dirección 2000. Por ejemplo, aquí coloquemos AAAA, o lo puedo colocar también en mayúsculas, funciona también igual. Entonces aquí colocamos BBB, dos puntos, CCCC. ¿Listo? Entonces 2.2.1 con prefijo 64. Le digo no shoot. No shoot. Aquí le digo exit. Voy a colocarle aquí, no le voy a colocar passwords a nada. Entonces esta fue la primera dirección de red. ¿Listo? Voy a ver cuál es la otra interfaz que está acá. Esta debe ser Gigabit 02. Entonces en la Gigabit 02 voy a cambiar aquí la red. Voy a colocar aquí una red diferente. Coloquemos aquí la D, ¿cierto? Listo, con eso cambié completamente todo. Mire, rapidito voy a colocar la otra, que es la que está acá, la Gigabit 01, ¿no? Entonces esta sería la 01, ¿cierto? Entonces esta le coloco la EEEE. Entonces para que me aguante todo esto vamos a hacer lo siguiente. Entonces coloquemos aquí desde la AAAA, más bien coloquemos aquí la BBBB, ¿cierto? Colocamos aquí la, esto aguanta todo, ¿no? CCCC. ¿Listo? Entonces aquí pues ya está montado esto. Esto es solo el direccionamiento en este caso, ¿sí? Y pues digamos que esto ya funciona. Vamos a montarlo, a ver, vamos a copiar toda esta cosita hasta aquí. Este es el archivo de programación de eso, ¿cierto? Entonces me voy a meter a este enrutador, lo voy a abrir en este caso, ¿sí? Voy a entrar a su interfaz de línea de comandos, voy a colocarle nombre al dispositivo, voy a metérselo por aquí,
¿sí? Entonces, hostname, dijimos que era el router 0, ¿no? Router 0. Listo. Entonces vamos a copiar acá. Voy a empezar desde aquí. Listo. Entonces se supone que esto entró. Entonces ahí tengo ya esas direcciones. Este computador, vamos a hacerlo obtener, en este caso, esta es la gigabit 00, que es esta dirección, ¿cierto? Entonces supuestamente este es el gateway. Vamos a ponerlo a funcionar en IPv6. Así de sencillo. Entonces yo me vengo para acá, ¿cierto? Y le coloco una dirección. En este momento la coloco estática. Voy a colocarle esta. Supongamos. Y aquí le coloco el mismo prefijo 64 con la misma dirección de gateway. Y chao pescado. Ya supuestamente tenemos una pequeña primera red entre estos dos. ¿Qué pasó ahí? Uy, ¿me equivocamos o qué? ¿Qué le sucedió a esto? A ver si esto lo montó. A ver, esta era la gigabit 00, ¿no? Es esta. ¿Qué le colocamos a esto? Sí, está bien. Bueno, revisemos por qué no da ping. ¿Alguien ve el error? ¿Alguno de ustedes ve el error? Vamos a ver. ¿Alguien ve un error aquí? Los prefijos están iguales, ¿no? O sea, ¿será que yo estoy en la interfaz que no es? No, sí, esa es la interfaz. A ver, ¿qué hacemos? ¿Por qué no nos dio pin esto? Ah, bueno, si alguien sí ve el error, el que me diga por qué está el error, le digo que no vuelva a la materia hoy. Mejor dicho, ya tiene 5 en toda la materia. Porque el computador no tiene habilitado TCP/IP6, el cliente. No, está equivocado. Sí lo tiene habilitado. No ha puesto el prefijo en el PC, ¿no? Del default gateway. No, ya. A ver, va a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, Espere, 6, profe, déjenos analizar. ¿Sí está 7, encendido? 8, 9, 10. Listo. Ustedes no pueden aquí, o sea, Profe, yo. no, Una es fase no, eterna y la otra llega y no, eterna, ¿no? no tiene nada que ver. Perdón, no hablemos de las cosas. No, jovencitos. Estamos en Profe, muéstrenos ahí el computador un momentico. el computador, ve lo que está allá. ¿Qué ve de raro de esto? A ver, para todos, ¿qué ven de raro de esto con respecto a esto? No, es la misma red. No ha pasado nada, hombre. Ustedes no tienen fe, ¿no? A ver, miren lo que está pasando. Esto fue lo que pasó. Bueno, pues cuidado. Ese es el computador y si hay ping. Lo que pasa es que el packet tracer está hecho es para mandar paquetes de IPv4, no paquetes de IPv6. Carticas de IPv4 no manda cuando el protocolo de IPv6 está montado. O sea, ese es el error. O sea, no es un error realmente. ¿Ya? O sea, porque no existe. O sea, es que si de pronto, por ejemplo, yo dijera, es que voy a construir una PDU. Aquí, estas PDU solamente están hechas para IPv6, para IPv4, no para IPv6. Ese es el pequeño problema de esto. O sea, si yo quiero hacer un pin entre estos dos, o sea, yo también puedo hacer un pin aquí. Miren, ping, y le voy a hacer un pin al computador. ¿Se acuerdan que era FFF? Ahí está. El pin es exitoso. O sea, yo no le puedo hacer spin de IPv4 al computador porque él no tiene direcciones. Por eso es que hay errores. Entonces, esto sí está bien. Entonces, sigan para más. ¿Cómo es que dice el meme? Síganme para más consejos. No, mentira, sigamos. Entonces, hicimos fue el router 1. Qué bruto yo. Ese fue el que hice yo, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, entonces cambiemos, Sí, bro, sí. entonces cambiemos la programación.
no es más. O sea, ahorita pues volvemos y la cambiamos, no pasa nada, ¿no? Entonces, lo único es que pues aquí él va a tomar otro nombre. Listo. Otro nombre. Listo. Entonces ya hicimos este. Entonces vamos a hacer este. En este caso, sí, vamos a hacer una pequeña construcción. Nosotros sabemos que en la Gigabit 01, en la Gigabit 00 está conectada con la Gigabit 01 de este. Eso es lo único que tienen que saber ustedes. La giga, o sea, voy a coger este dispositivo que está aquí, todito, ¿cierto? Y lo voy a volver el router 0. Y aquí se va a llamar el router 0, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces la Gigabit 00 se comunica con la Gigabit 01 de este. Entonces, la Gigabit 01 de este era esta dirección de red, ¿cierto? Me voy a la 00 y la pego, pero la pego con otro número, digamos que el 2. ¿Listo? La que está acá, la Gigabit 02, pues puede ser otra cualquiera, ¿cierto? Entonces pongamos aquí, íbamos en la C, ¿no? Entonces pongamos aquí la D, ¿cierto? Y la Gigabit de acá, la 01, que es otra, entonces pongamos aquí la perdón, la y listo. Entonces ya ese dispositivo también lo terminamos. Entonces aquí lo copiamos el código, pequeño ejercicio. Mire que ustedes no tienen sino que saber hacer las cosas bien procedimentalmente en este caso, y desde aquí pego el código. Entonces voy a hacer aquí exit, cuidado. Entonces yo tengo que hacer un ping a una dirección, a la que está en la 01 de acá, ¿cierto? O sea, a esta, ¿cierto? Entonces me voy a sentar aquí en la consola. Entonces aquí escribo, por ejemplo, ping, mire, ¿a quién? A ese dispositivo, listo. Y listo, o sea, quiere decir que sí estamos funcionando en IPv6. Ese es nuestro primer ejercicio de IPv6. Entonces, este ya quedó, me falta este que está acá. Entonces, el router 2, en este caso, ¿sí? Miremoslo así. Entonces, cogemos todo este código que está aquí, ¿cierto? Por efectos prácticos, ahorita hacemos otro ejercicio, si quieren. Aquí montamos otra vez esto. Entonces, este Gigabit 01 se ve con la Gigabit 01 de este. Entonces es como fácil, ¿no? Buscamos la Gigabit 01, entonces aquí colocamos más bien 2. ¿Listo? La que está acá, la Gigabit 02, pongamos otra red en la Gigabit 02. Vamos aquí la F. ¿Listo? Y en la Gigabit 00, él se ve con la Gigabit 01 de este. Ahí podemos ver que la Gigabit 01 de este termina en CCCC1, ¿cierto? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Sí, profe, está en la misma red, ¿no? Pero tenemos un error. A ver, este tiene una red replicada. Este tiene la CCCC2, ¿cierto? En una red que es la Gigabit 00. Supuestamente A es esta que está acá. Y nosotros en la Gigabit, perdón, es en la Gigabit 02 la que tenemos que mirar. Es la B. Qué pena. Entonces, la Gigabit 00 con la Gigabit 02. La Gigabit 00, entonces es con la B, la que se repite. B. Listo. Ahora sí no hay problema. Revisemos. Miren la Gigabit 02. Ahí va a salir en ese caso. Es la que está más abajo. Es B. Y comienza en 1. En este lado, ¿dónde tiene que estar? Pues en esta, en el 2. Y ya. Entonces vamos a comprobar que es cierto. Voy a coger desde aquí, en este caso, ¿cierto? Y voy a montar esta parte aquí, puntualmente. Y aquí decimos que no, y pegamos desde aquí, ese pequeño código. Que ya estaba salvado. Le decimos exit
Entonces vamos a hacerle un ping. Vamos a coger la dirección que tenemos nosotros hacia allá, ¿cierto? Vamos a ver si es cierto, porque todas están funcionando. Ahora, la mejor prueba es, en este caso, es hacer lo que voy a hacer a continuación. Vamos a rutear en esta parte. Ahí está funcionando. ¿Cómo es rutear en esto? Sabemos que IPv6 pues funciona lo mismo que IPv4. Por ejemplo, si yo, ¿qué dirección tiene? La 2000 triple 4A, BB, AA y FFF. Entonces supongamos, esos computadores no han sido direccionados, ¿no? En este caso, entonces fíjense lo que vamos a hacer desde ese punto de vista, ¿sí? Esta dirección, por ejemplo, la puedo nombrar yo por dirección de autoconfiguración. O sea, yo no tengo que aquí hacer nada. Mire lo que voy a hacer. Y ya. Ya tiene dirección. En este caso. O sea, él ya tiene dirección IP. Pues es lo más de simple, ¿no? Esta que es la Gigabit 02, yo tengo la posibilidad, la Gigabit 02 es la que termina en FFFF. Entonces busquémosla acá. Este sería su gateway, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría venir aquí para poder colocarlo funcional, ¿sí? Yo podría hacer esto o podría esto. No tengo servicio de HCP todavía porque no lo he implementado, pero podría hacerlo. Entonces, aquí yo puedo hacer esto, ¿cierto? Como pueden ver, o sea, lo hice manual o lo puedo hacer por autoconfiguración, por donde quieran, ¿sí? Entonces ahí se supone, ese por ejemplo, puede hacérmele un ping a la dirección del host, ahí está, listo. O sea, funcional sí es. Entonces eso es lo de menos. O sea, conseguir direcciones en IPv6 es fácil. O sea, pero han visto el plan que tengo, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer RIP. Vamos a enrutar. Antes de que hagamos supuestamente un concepto de rutas estáticas. Que pronto también lo podemos hacer, ¿no? Porque también es simple. Pero entonces aprendámoslo a hacer primero por RIP. ¿Cómo se hace un procedimiento de enrutamiento? Entonces vamos a montarlo en los tres. Supuestamente el procedimiento de enrutamiento es un procedimiento de enrutamiento que se declara de forma global, ¿sí? Y se determina en cada dispositivo a manera de una función, en cada interfaz. O sea, yo no tengo que ir a recoger las redes. Entonces miren cómo se escribe. Entonces yo, por ejemplo, voy a meter a este enrutador, ¿cierto? En este caso, yo voy a decir acá IPv6 router RIP. Entonces aquí está esperando un nombre. Pongámosle, por ejemplo, vamos a colocarlo algo de moda. IPv6 RIP Corona. Esto. Entonces, esta función, ¿cierto? ¿Yo qué tengo que hacer después? Pues vamos a colocarla aquí de forma global en los enrutadores. ¿Sí? Es global, escuchen bien. Lo voy a colocar aquí. ¿Listo? La voy a colocar aquí. La voy a colocar aquí. Y la voy a colocar acá. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer después? Y meterla por cada interfaz. Entonces presten atención. Entonces, ¿cuáles son las interfaces de esto? Entonces mandemos a llamar una de estas. Por ejemplo, la Gigabit 00. Entonces es interface Gigabit 0/0. Entonces le digo yo acá IPv6 router corona, perdón, y tal cual enable, perdón, me equivoqué, IPv6 entonces viene aquí una regla RIP corona enable, listo. Entonces esta palabrita, lo mismo, yo no tengo que meter redes, yo tengo que coger todas estas palabritas y sencillamente meterlas en todas las interfaces. Entonces aquí por ejemplo meto esta, aquí meto esta, acá en este script de programación meto esta,
como se supone que es el mismo procedimiento de enrutamiento de forma global, lo voy a montar en todas. ¿Listo? Y acá exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, ahorita ¿qué me falta hacer? Pues obviamente esos cambios no los tengo en ningún enrutador. Entonces vamos, por ejemplo, por partes, como dijo Jack. Entonces estamos en el router 1, ¿cierto? Entonces voy a montarlo aquí. Router 1 es este. Pues yo he podido meter esos cambios también, ¿no? Esto. Este es el router 1. Vamos al router 0, que es el de arriba. ¿Listo? Está el segundo. Y está el tercero, que es el router 2. Y en este momentico podemos ya comenzar a decir, en este caso, vamos a ver la tabla de enrutamiento. ¿Cómo se llama en IPv4? La tabla de enrutamiento era show IP route, ¿cierto? Entonces no tiene por qué haber nada, porque es que no hay nada en IPv4. Entonces ahorita lo que vamos a hacer en este caso es llamar la tabla de IPv6, show IPv6 route. En este momentico esto ya en ruta, o sea, podemos decir que ya tenemos la posibilidad de mandar paquetes en la red. Y es cierto, ¿no? Todo esto que está funcionando, como pueden ver, en este caso, nosotros debemos de tener cuántas redes directamente conectadas. O sea, este dispositivo tiene que tener tres redes directamente conectadas y 3 redes aprendidas. Vamos a ver si es cierto. Aquí yo tengo una letra C y una letra C para 3 redes directamente conectadas. ¿Cuántas letras con la letra R tienen que haber? Pues 3. 1, 2, 3. Listo. Esos son los servicios de multicast que están activos. Vamos a darnos cuenta de que esto está funcionando realmente. Vamos a ver. Show. Vamos a ver. IPv6. Show IPv6 interface. Gigabit 0 es la 0. Entonces dense cuenta de que sin ti no soy nada. Están activos los servicios de multicast. ¿Sí? Aquí está la dirección, como pueden ver, en ese caso. De hecho, pues aquí tenemos una dirección de enlace local, donde podemos ver el concepto de EWI64 que ahorita mencionamos. Entonces, fíjense que ya es muy fácil esta situación. Es lo más de simple. Yo ya desde aquí, por ejemplo, ¿sí? Le puedo hacer un pin a este, ¿cierto? Pero ¿desde dónde? Desde la interfaz. Entonces, vamos a revisar acá cuál dirección de IP es, entonces como para copiarla, para no tener que pegarla, ¿no? Entonces desde aquí me meto al prompt de esta cuestión de su sistema operativo, le digo un ping. Estamos haciendo un envío de un ping de aquí a aquí, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacerle esta. Entonces ya tenemos una red que enruta en IPv6. Ese es nuestro primer ejercicio. Entonces inmortalicémoslo. Entonces acá lo colocamos en el escritorio para luego subir a una nube. Entonces aquí le decimos gestión de redes 30.03.2020. Entonces esto es IPv6 1. Supongamos. Listo. Entonces ya está este primer ejercicio. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, alguna situación, pues cuenten a ver, porque pues en este caso ese es lo ideal, ¿no? ¿Sí? No sé si tengan que contarme algo, algún chiste, ¿no? Jóvenes. No, profe, todo está claro. Bueno, no, la idea es esa, ¿no? Entonces es que de pronto pues tengamos claro en este momentico pues en qué estamos, ¿no? Entonces dejemos esto con el mismo ejercicio. Obviamente pues esto es para ustedes, ¿no? Mejor que guarde así el mismo nombre, ¿no? Bueno, continuemos entonces acá. Entonces, ¿cómo se construye una dirección de estas?
Digamos que una dirección de estas, pues es lo más de curioso, es una asignación, cuando estamos hablando del direccionamiento tipo EWI 64, aprovechando por ejemplo en ese caso las direcciones tipo MAC, yo por ejemplo un enrutador le puedo hacer que funcione con eso. El enrutador puede hacerlo, el computador puede hacerlo. Un dispositivo que tenga la noción del protocolo IPv6 puede manejar el concepto de EWI 64. ¿Qué es eso? Básicamente es coger los 48 bits de la dirección tipo MAC y en ese caso adicionarles 16 bits, que son, pero esos 16 bits que se adicionan tienen que estar compuestos de una forma especial por unos valores. Es el valor FFFE. Y hay un cambio, o sea, esto solamente es para completar 64 bits, que pueden ser los bits, que son los bits, perdón, de la ID de interfaz, en ese sentido. Entonces, este tipo de direccionamiento precisamente nos ayuda a nosotros a lograr direcciones. Hay otros tipos de direcciones que son, por ejemplo, la autoconfiguración sin estado dinámica. Para esto, supuestamente, pues el enrutador, ¿sí?, tiene que tener habilitado, como lo he repetido desde hace rato, el direccionamiento de multicast en primera instancia. Además de eso, pues él debe estar ejecutando ciertos protocolos. Uno de ellos es el protocolo NDP, que es el protocolo de descubrimiento de vecinos, porque supuestamente él anda en busca de instancias de IPv6, pero que estén residentes en dispositivos prioritarios o paritarios, como en este caso son los enrutadores, sí, en ese sentido. Entonces, el protocolo NDP va a funcionar siempre y cuando el que responda sea un enrutador. ¿Por qué? Porque es que el enrutador va a ser ese dispositivo, como se está mencionando acá, que le determina el prefijo de routing global de 64 bits, que es su dirección en ese sentido, y asimismo sea capaz supuestamente de proporcionarle la posibilidad a ese mecanismo EWI 64, que también puede estar presente en ese tipo de direccionamiento, para que se complete una ID de interfaz. Entonces, ¿cómo es ese procedimiento? Miren aquí para todos ustedes. Aquí tenemos en este caso una dirección tipo MAC, ¿sí? Vamos a considerarla, a completarla como una autoconfiguración sin estado dinámico usando el EWI 64. Va a haber, o sea, esto que está acá es la construcción de toda la dirección, ¿sí? Por aquí va a haber un bit que se llama el bit UL, que es un bit que va a cambiar de estado para indicarnos a nosotros que se trata de un direccionamiento de esos. Entonces, una vez que eso pasa, en la mitad de la dirección, o sea, entre este octeto y este octeto se insertan estos 16 bits. Entonces, los valores cambian, ¿sí? En ese caso, entonces, una vez que eso pasa, cuando esto sucede, inmediatamente este bit que está acá, que es el bit de estado, cambia de 0 a 1. Esto indica que supuestamente ese bit UL, que ha sido intercambiado, ¿sí?, indica que allí se tiene un direccionamiento tipo EWI 64, ¿sí? Entonces, las direcciones supuestamente son ¿para qué? Para coger esta MAC address y convertirla precisamente en identificador de interfaz, pero para IPv6, considerando que allí completó 64 bits, en ese caso. El otro tipo de direccionamiento que uno puede usar, pues que lo veremos en las próximas clases, o en las próximas sesiones, sería el uso del DHCP dinámico. O sea, ¿cómo funciona un DHCP en IPv6? Lo mismo que funciona en ese caso en IPv4. ¿Qué eso sucede con esto? Pues el trabajo fundamental es que pueden haber algunos detalles en los que difieren ambos tipos de procedimientos, pero el concepto básico permanece. Entonces eso lo estaremos mirando. Digamos que ya lo demás es que de pronto ustedes atiendan mecanismos o formas de hacer gestión del direccionamiento en IPv6. Pues existen herramientas que ayudan a hacer ese tipo de cosas. Yo particularmente pues todavía soy amigo de hacer las cosas a mano, pero pues digamos que ya cuando estamos gestionando a nivel global muchas direcciones, pues se van a tener que necesitar en ese sentido herramientas computacionales que ayuden supuestamente a darle soporte y manejo a esos grupos de direcciones tan grandes, ¿no? En este caso. Hay herramientas que sirven para eso, ¿no? Entonces la idea es que en ese sentido pues uno tenga alguna destreza sobre ellas. Bueno, ahorita pasemos a otra cuestión, que son las estrategias de transición que tenemos para IPv6. O sea, ¿qué tenemos que hacer para o convivir con IPv6 o para pasar de IPv4 a IPv6? O para estar en ese sentido interoperando con IPv6. Pues existen muchos métodos en ese sentido. Entonces, uno lo que inicialmente viene aquí a buscar son los métodos de túneles. ¿Qué es un túnel? Nosotros ya estuvimos hablando del concepto del túnel, que es un concepto que viene guardado
o apoyado por algo que se llama el concepto GRE, que eso tiene que ver en ese caso con la forma en cómo hace que sobre una estructura de red pública vayan encriptadas, en ese caso, ¿sí?, la información que manda un dispositivo, ¿ya? Entonces, recuerden que GRE quiere decir Generic Routing Encapsulation, y eso es básicamente un concepto que acuñó Cisco Systems para el uso de las redes públicas, en las cuales se especificaban los túneles. Entonces, existen varios mecanismos, ¿no? Entonces, uno de esos mecanismos para manejar direccionamiento tanto de IPv4 como de IPv6, en este caso para mirar una estrategia de migración, es el considerar el dual stack. ¿Qué es el dual stack? Es el método en el cual pues un nodo tiene implementado y posee conectividad tanto para IPv4 como para IPv6. Entonces, actualmente lo más recomendado, pero eso se llama para la interoperabilidad. Para los métodos de túneles, pues podríamos mencionar, por ejemplo, más adelante hacemos un ejercicio de estos, el método de túnel que supuestamente se maneja de forma manual de IPv4 sobre de IPv6 sobre IPv4. Entonces, ¿qué hace esto? Pues esto determina que la red de transporte que se está manejando para esta situación es la que implementa el protocolo IPv4. El protocolo IPv6 se convierte en ese tipo de túnel en un protocolo pasajero, en este caso. Pero eso requiere que los dispositivos que están trabajando con esto tienen que ser dual stack. Está el método de túnel dinámico 624, que es automáticamente el método que establece una conexión entre lo que son esquemas de islas de IPv6, utilizando como una red de transporte la red de IPv4, que supuestamente está montada de forma típica sobre internet, ¿ya? Entonces digamos que la idea es puntualmente hacer islas de IPv6 conectadas a través de redes IPv4. Está, por ejemplo, el ISATAP, que es el Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol, que es el que crea redes de IPv6 sobre infraestructuras de IPv4. O sea, ya es otro tipo de concepto. Otro que se maneja ya es el Teredo, que es un concepto de túnel automático host to host. En vez de hacerlo a través de túneles, se usa a través de gateways específicamente ubicados en la red para que esto se dé, en este caso. ¿Listo? Bueno, esta situación no es de pronto muy dada, pues es un concepto de último recurso. Esto es una implementación que se monta en los enrutadores de marca Cisco, en este caso, que convencionalmente pues lo que hacen hacer es una traducción, digamos que o traslación directa entre diferentes versiones del protocolo IP, o sea, pasar de IPv4 a IPv6, de IPv6 a IPv4. Como repito, eso es una técnica de traslación como opción menos favorable, y sobre lo que ha sucedido, pues lo mejor es pensarla como un concepto de último recurso. Bueno, ¿qué se supone que tenemos que hacer nosotros de aquí en adelante para estos tipos de redes? Pues ya se supone que tenemos que pensar en que los enrutadores van a gobernar, en este caso, van a gobernar las redes, ¿sí?, ya sea bajo IPv6 o bajo IPv4. Entonces, en este caso, digamos que la pila protocolar es que supuestamente se maneje, ¿sí?, bajo la consideración de que los sistemas o le hablan IPv6 o le hablan en IPv4 sobre el mismo concepto de canal. Entonces aquí no van a haber supuestamente cosas con las cuales pues nosotros tengamos algún tipo de problema. De hecho, el mismo ejercicio que hicimos ahora lo podemos implementar de forma dual, ¿sí?, si esa es la situación. Por ejemplo, de tarea para ustedes, vamos a considerar eso, ¿cierto? Vamos a considerar que este mismo ejercicio que hemos montado acá, ¿sí?, que solamente está en IPv6, ¿sí?, que estamos abriendo aquí, también funciona en IPv4, o sea, pero con el mismo concepto de RIP. O sea, ¿qué le hace falta a esto? El stack de TCP de IPv4, o el stack de IPv4 no, la parte de IPv4. O sea, que ustedes acá, por ejemplo, voy a colocar de una vez las redes para que esto quede claro, para que esto quede con condiciones. Aquí, por ejemplo, colocamos la 192.168.1.0 con prefijo 24. Y acá por ejemplo, la 192.168.2.0 con prefijo 24, ¿cierto? Y acá, pues digamos que más o menos lo mismo. Y continuando en el movimiento de las manecillas del reloj, pues aquí que esta va a ser la 4.
esta de acá va a ser la 5 y esta que está acá va a ser la 6. Entonces el trabajo de ustedes será en este caso hacer este mismo ejercicio, ¿cierto? El mismo ejercicio que yo hice para IPv6 lo montan para IPv4 en los mismos enrutadores. Entonces ustedes, ¿qué tienen que hacer? Les toca coger este código que está acá y afectarlo de alguna manera para que aquí se monte la red en IPv4 con estas mismas características. Entonces, no sé si tienen algún nivel de dificultad o demuestro por lo menos una parte de esas. ¿Preguntas? Profe, pues sí sería bueno que nos muestre una de las partes. Bueno, entonces, listo, pues, listo, Diego. Entonces, Diego, ¿cierto? Bueno, sí, profe. Entonces hagámoslo aquí, con este. Entonces, vamos a hacerlo para el enrutador 1. Entonces, en este caso, ¿sí? Es la red 2.0. La 2.0 es la que está en este punto, ¿sí? En la interfaz gigabit 00. Entonces, cojámosla aquí. Listo. Entonces, me la voy a traer. Entonces, yo me vengo a la interfaz 00, ¿cierto? Entonces, fíjate que aquí no pasa nada. Le coloco IP address. Entonces le coloco aquí 192.168.2.1 con máscara 255, 255, 255, 0. Listo. Ya acabé. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Está la interfaz gigabit 01 con la 4.0. La gigabit 01 con la 4.0. Entonces, pongámosla por aquí. IP address con la 4.0. Entonces, vamos a colocar la 4.1. ¿Cierto? Entonces esta parte de acá se va 255, 255, 255, 0. Y esta de acá, perdón, esta de acá era la que, la 02 creo que era. La 02, ¿cierto? La 02 lleva la 50. Es como para evitar la fatiga, la pongo aquí. Y cambio este valor. Listo. Como son supuestamente, ese se llama IPv4. En ese caso, ¿cierto? Entonces le voy a colocar acá router RIP, le digo aquí, ponle pues cuidado, no auto versión 2, aunque debería ser al revés, deberíamos de colocar primero este comando, así, ahora sí. Aquí le coloco network. ¿Están viendo la diferencia de programación? Network 192.168.2.0. Entonces esto coloco la 5.0. Le faltó un 1, profe, ¿no? Sí, ya, exacto. Entonces ahí sí va a enrutar como mal, ¿no? Entonces la otra era la 5 y la 4. Entonces aquí están 5 y 4. Listo. Entonces, listo. Entonces aquí le colocamos exit y ya. Entonces yo puedo coger todo este código que está aquí, otra vez la misma cosa. Me vengo para este enrutador, vengo a su interfaz de línea de comandos, ¿cierto? Entonces desde ahí pego todo eso. Listo. Si hay errores, pues los rectificamos, pero ya quedó. O sea, ya esa parte está. No sé si ustedes quieren hacer el resto o lo hacemos de una vez, como quieran. Tenemos tiempo, ¿no? ¿Qué dicen? De una vez, bro. Ah, bueno, listo. De una vez, profe, hágalo de una vez. Bueno, eso es lo de menos. Entonces, la misma cosa, jovencitos, ¿no? Entonces, pues, como lo más importante acá es darnos cuenta de que hay en cada red. En la gigabit 00 tengo la 5.0. En la gigabit 00 del siguiente router, ¿no? Entonces, vamos a copiar estas direcciones de acá. Entonces, aquí, esta es la gigabit 00. ¿Dónde está la gigabit 00? Por aquí está. Entonces, pongamos que colocamos la 5.2. ¿Listo? En esta que está aquí, en la gigabit 02, está la 3, debe estar la 3.1. Entonces, ponemos esta acá. Debe estar la 3.1, ¿no? Mira. Y en la gigabit 01 debe estar la 6.1. Y listo.
perdón, a 6.1, no puedo repetir las redes. Entonces, esta parte de aquí, pues sí, vamos a aprovecharla toda y cambiamos los valores de la red. Entonces, ¿desde dónde la metemos? La metemos desde aquí, ¿no? La red, aquí va la red 5, 5, 3 y 6. Ya. ¿Ves? Vamos a coger, ¿este es cuál? Al embarremos. Yo estoy programando es este, ¿cierto? ¿Sí o no? Jóvenes. Jóvenes. Sí, ese. Entonces la embarramos porque el código que sigue aquí es el del 0. No, pero fácil, mire, El de no arriba. la hemos embarrado, entonces cambiamos. En la gigabit, entonces mire, en la gigabit que tenemos acá, ¿cierto? ¿Esta cuál es? Vamos a empezar por esta. La gigabit 02 es la 10. Gigabit 02 es la 10, entonces aquí ponemos la 11, ¿está bien? No ha pasado nada. En esta gigabit 01 va la 60. En la gigabit 01 está bien, digamos que ahí está bien, esa. Y en la que está aquí, que es debe ser la 00, va la 41, va la 42. En la gigabit 00 va la 42. Entonces las redes son 4, 1 y 6. 4, 1, 6. ¿Están viendo la ventaja de tener esto? Entonces esto que está aquí, que no nos hemos equivocado, gracias a Dios, antes de ir a montarlas, pues yo primero reviso. Eso fue a propósito, ¿no? Tranquilos. Bueno, entonces lo pegamos acá. Listo. Entonces ya con esta situación, pues como para acabar, pues ya sí podemos hacer el otro, ¿cierto? Entonces, este sí, miremos aquí que interfaz es la 00 que lleva la 5.2. La 00 de él que lleva busquémosla por acá. Busquemos esta dirección. En la 00 que lleva la 5.2. 5.2. Entonces ya salió esta. La 01 lleva la 6.2. La 01 lleva la 6.2. ¿Listo? Y la 02 lleva la 3.1. Listo. Entonces montemos el enrutamiento. El enrutamiento viene desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Entonces ahí va. Entonces, ¿qué redes tengo que meter? 5, 3 y 6. 5, 3 y 6. Y ya. Peguemos el código. ¿Listo? Este es el router 2. Pues yo lo estoy haciendo así como, pues yo he podido hacer solamente la adición de los cambios, ¿no? Ya se podrán ustedes imaginar lo que hace una herramienta de gestión automatizada. Esto es a mano. Entonces, listo. Como yo ya sé que esto tiene que estar enrutando, voy a mirar a ver aquí la tabla de enrutamiento de IPv4. Entonces, aquí sí ya le digo Show IP Route. Como pueden ver, el mismo cuento, ¿no? Ahí están las 6 redes. 3 con R y 3 con C, en este caso. ¿Perdón? Sí, ¿cuántos es que tiene que aprender? No, sí, lo mismo. Entonces son 3 con R y 3 con C, ahí están. El mismo asunto. Como ahora sí, ese pincito que ahorita no nos funcionaba, lo puedo yo coger de aquí y mandarlo acá. Bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces tuvo que haber habido un problema de programación. Entonces, ¿lo dejo así para que ustedes lo arreglen o lo arreglamos ya? ¿Qué dicen? Arreglémoslo ya, profe. ¿Sí? Uy. Entonces vamos a arreglarlo. Vamos a arreglarlo. Vamos a pasarnos al modo de simulación de esto. Vamos a quitar todas estas cosas. ¿Sí? Y vamos a editar los filtros que necesitamos. Miren bien, jovencitos, para supuestamente hacer un pincito, un solo pincito que necesitamos. Vamos a ver qué pasó.
Entonces vamos a ver hasta dónde llega la carta. Uy, ¿qué sucedió? Vamos a volverlo a mandar de aquí a acá. ¿No hay enrutamiento? Vamos a ver si fue que no le hicimos nada. Debe ser que hay algún conflicto de IP o qué. Vamos a ver. La tabla de enrutamiento está completa. ¿Listo? Ah, pues qué brutos, ¿no? A ver, le doy 5 décimas en el próximo parcial al que me diga por qué no funcionan los pings. ¿Por qué no funciona qué, profe? ¿Por qué no funciona el ping? Porque está en el IP versión 6. No, no, porque ustedes para poder mandar direcciones ahí perdieron. Él no tiene dirección. Entonces, claro, es que él no tiene dirección, no tiene nada. Pues obviamente, ¿cómo va a mandar un ping? Entonces aquí tengo que colocarle, por ejemplo, 192.168.3.254, ¿cierto? Por Dios, jóvenes. Y acá 192.168.3.1. Eso ya tiene dirección. Eso es manual, ¿no? Este, por ejemplo, sería, vamos a cambiar las direcciones así. Copiemos esta. Solamente cambiamos un número. Sabemos que esta es la 2, ¿cierto? Esto sería 2. Y aquí sería 2 también. Y aquí va el 1. Profe, disculpe, Señor. una pregunta suelta. Señor. ¿Bajo qué concepto o según el tipo de empresa, cuándo se recomienda que el direccionamiento en los switches sea dinámico y no estático? Diego, ¿O yo debe uno te voy a ser poner una honesto dirección y estática sincero. preferiblemente? Yo a un switch gestionable, un switch que necesito y que esté dando conectividad, jamás le colocaré una dirección dinámica. Yo le colocaré una dirección IP estática y en sus VLANs para poderlo acceder. De resto no lo haría. Esa es la realidad. O sea, ¿bajo qué concepto y bajo qué consideración? Jamás. Mira, Diego, ahí está, ya funcionó. De hecho, eso era lo que faltaba, ¿no? Lo único que pasaba. Pero un dispositivo no debe de tener direcciones, ahí está, ya está enrutando. Sí, porque él no tenía por qué tener errores. O sea, un dispositivo, llámese Sí, servidor. eso no se aplica, sino que en cierto caso. No, mira, Diego, yo diría que dispositivos de interconexión, dispositivos de servicios, dispositivos de networking y de switches tienen que llevar direcciones estáticas. Para mí, ¿por qué? Porque si yo estoy haciendo gestión de red y si en algún momento el dispositivo por X o Y circunstancia se me pierde de la red, ¿cómo hago para llegar a él y configurarlo? Porque es que lo ideal de esto es que, si ustedes han notado, la facilidad que tenemos que tener nosotros hoy en día es que podamos hacer remotamente las cosas. De hecho, aquí estamos haciendo un trabajo de configuración remoto. Asumamos que esto es una consola de gestión. Entonces yo estaría configurando esta pequeña red con parámetros conectados directamente a las consolas de los dispositivos, porque yo puedo entrar. Supongamos que yo, en este caso, tenga una consola de datos, una consola de red, ¿sí?, conectada desde mi portátil, ¿sí? Supongamos. Físicamente yo podría estar a kilómetros, ¿sí?, desde ese punto de vista. ¿Ya? Yo podría estar a kilómetros conectado a este dispositivo y él estarlo viendo aquí, en este caso, desde su terminal. Eso es todo, ¿sí? Y estarlo verificando. Es que la pregunta es basada en lo siguiente. En cierta ocasión nos recomendaron comprar el software de administración Prime, ¿sí?, para los sistemas. Ajá. Y nos dije una característica que permitía restringir el acceso solamente a través del Prime y que él manejaba el direccionamiento dinámico de los dispositivos. Lo que pasa, a ver, sea, exactamente, lo que pasa es que esos tipos de herramientas, yo particularmente, si las herramientas son las dueñas de la gestión de la red y ellas son capaces de responderte y de afrontarte a vos una pérdida de conectividad, vaya y venga, no tengo problemas. Yo le descargo la responsabilidad de eso y me toca habituarme a trabajar con eso. Pero si esa herramienta, por decir algo, me ofrece gestión remota, configuración, pero cuando necesite recuperar el dispositivo estando offline,
es imposible, entonces no sirve. Entonces, oh sorpresa, ¿qué es lo mejor tener una red? Entonces yo te digo la realidad, es mejor tener una disposición, o sea, por cuestiones de seguridad y por cuestiones de que, porque, yo no sé si conocen el cuento de Santo Tomás de Aquino, mejor dicho, hay un santo que no le creía sino lo que veía. Entonces, yo por lo menos le debo a creer a un dispositivo que tenga, si es un dispositivo de red, por ejemplo, supongamos que me estás hablando de una AP. A veces suele suceder que cuando uno está gestionando las redes, los APs se pierden. ¿Por qué? Porque supuestamente los está controlando una supuesta controladora, manejando una controladora, dándole direcciones dinámicas y que cuando el dispositivo vuelve por allá enciende es que la controladora lo encontró y lo volvió a enganchar. Entonces eso es una práctica de incertidumbre. Entonces para no tener incertidumbre en la red, ¿yo qué haría? A los dispositivos les coloco direcciones, direcciones IPs en sus interfaces reconocibles cuando haya potencia, cuando haya portadora, cuando haya señal, para que inmediatamente ellos estando presentes en un canal de comunicaciones sean reconocidos y obviamente en ese caso asociados a una red. Porque por ejemplo, yo puedo hacer un scan de red y encontrar es que me encontré una dirección IP de esta clase, es de tal dispositivo, ya sabemos que sí está, entonces lo que tendríamos que hacer sencillamente sería o accederlo remotamente bajo un concepto de red diferente y reconfigurarlo, pero no perderlo, porque eso implica perder las cosas. En ese caso, lo que pasa es que la filosofía de pronto de pensamiento es un poquito diferente. O sea, toca mirar es por qué Prime maneja las cosas de esa manera. Prime lo que tiene que hacer en ese caso es lo que de pronto estamos haciendo en una configuración de red, que es almacenando los archivos de configuración en alguna parte, ¿sí? Y obviamente reconfigurando la red al mismo tiempo. No creo que supuestamente en todo momento esté modificando la configuración y esté en ese sentido cambiándola, porque lo peor que le puede pasar a un recurso de servicio es que no lo ubique nadie, desde ese punto de vista, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que yo recomiendo. Bueno, ya sabemos, jóvenes, sí, esa es la recomendación, ya sabemos pues que esto ruteó, ¿no? Entonces, no hay problema, ya esto es digamos que asunto concluido por el día de hoy, en este caso. Entonces ya lo demás es que desde ese punto de vista, pues estos tipos de cosas son las que ustedes tienen que aprender a hacer, ¿no? Yo les voy a mandar un ejercicio esta noche o mañana, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una configuración en Dual Stack para que ensayen. Es más, de hecho, no les voy a mandar un ejercicio, ¿sí? Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, la parte de los túneles, en este caso, jóvenes, sino que hoy, por lo que de pronto pueden estar abrumados, ¿sí? Van a coger este taller que está aquí, y ustedes supuestamente lo van a desarrollar todito, ¿sí? Y me lo mandan. Es un taller asistido, es muy sencillo, están las configuraciones pegadas, entienden lo que se está haciendo allí, en ese caso, y obviamente pues ustedes lo que hacen es contestar las cosas que haya que contestar y las llevan a la implementación. Si notan, son topologías muy pequeñas, ese taller lo hice yo en este caso. Voy a cambiarle de una vez la fecha, ¿no? Vamos a darle un poquitico más de relevancia a esto de una vez. Voy a parar la grabación acá. ¿Lista?